Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Por primera vez un presidente en ejercicio y un expresidente se enfrentaron en un debate televisado en Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Un cara a cara que pasa a la historia no solo por eso, sino porque el desempeño del mandatario deja a la campaña en crisis y a los estadounidenses desesperanzados porque su contendor es un exmandatario que no fue reelecto en su primer intento y que argumentó con mentiras. En Bolivia, un grupo de militares intentó atacar a la democracia. Tras ser destituido por criticar al expresidente Evo Morales, el excomandante del ejército lideró un levantamiento militar contra el presidente Luis Arce, que terminó con su arresto y el nombramiento de una nueva cúpula militar. Guatemala es el primer exportador de cardamomo en el mundo. Allí, miles de agricultores sufren las consecuencias del calentamiento global. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Centroamérica. Y como cada semana empezamos actualizando las noticias del camino a la Casa Blanca. El primer debate de esta campaña entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre despertó el pánico de los demócratas por el desempeño del actual mandatario. Dentro del partido crecieron los llamados para que dé un paso al costado tras sus intervenciones, que si bien fueron mejorando a lo largo de la noche, dejaron en evidencia titubeos y equivocaciones. I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Pero el hecho de que Biden haya tenido un mal debate no significa que Trump haya tenido uno bueno. El expresidente se dedicó a argumentar con mentiras sobre el supuesto fraude electoral de 2020 y sobre su gestión, sin recibir réplicas ni del presidente ni moderación de los presentadores. Mientras, entre los ciudadanos se agudizó el descontento con las opciones que tienen en la papeleta. Por un lado, un exmandatario condenado por fraude fiscal y declarado responsable de agresión sexual, y por el otro, un débil mandatario. Personalmente me sentí mal de verlo, cómo se presentó allí, y creo que el presidente Biden no debería estar en esa posición, en su condición física y mental que vi y que tal vez el resto del mundo ha visto, menos la gente estadounidense. Me sentí mal por él y por ese caballero que no debería estar en esa posición, debería ser cuidado. I didn't watch the entire debate. I just watched maybe about 25 minutes of it. No vi todo el debate, solo vi alrededor de 20 a 25 minutos, para ser honesto. ¿Por qué? No sé. No hablaba nada importante, con todo respeto era difícil entenderle al presidente. Y el otro estaba solo hablando como loco, nada tangible, nada concreto al final. Era solo yo, pero no había por qué y no pude verlo más, decidí cambiar el canal. Y si bien Biden puede ser reemplazado, se necesitaría que accediera a hacerlo. Y al día siguiente del debate, con un acto de campaña en Carolina del Norte, lo descartó. Con un discurso más elocuente gracias al uso del teleprompter, reconoció que hablaba más lento, pero pidió a los ciudadanos elegirlo en defensa de la democracia. No camino con la facilidad que lo hacía, no hablo con la confianza que solía hacerlo, no debato tan bien como solía hacerlo. Pero sé lo que sé cómo decir la verdad. I know right from wrong. And I know how to do this job. Sé distinguir el bien del mal y sé cómo hacer ese trabajo, sé cómo hacer las cosas y sé cómo millones de estadounidenses saben que cuando te caes te levantas. Cambiamos de tema y vamos a Bolivia, que vivió una semana convulsa. Tras cerca de 3 horas de caos en las que el comandante del ejército, Juan José Zúñiga, incitó a un grupo de militares a tomarse el Palacio de Gobierno. El presidente Luis Arce lo enfrentó y le ordenó replegar a sus fuerzas y nombró a una nueva cúpula militar. El militar invitó a otros uniformados a un alzamiento el día después de haber sido destituido por haber criticado al expresidente Evo Morales y decir que ya no podía aspirar nuevamente a la reelección. Morales y Arce, distanciados desde la llegada del último a la presidencia, se unieron para pedir la defensa de la democracia. No obstante, las divisiones persisten.
Así, el presidente de Bolivia, Luis Arce, le ordenó al militar sublevado dar marcha atrás. El recién destituido comandante del ejército, Juan José Zúñiga, llegó hasta la Casa Grande del Pueblo, la sede del gobierno boliviano, tras haber ingresado con un vehículo blindado y haber desplegado a un grupo de militares en la Plaza Murillo de La Paz. El militar, otrora uno de los más cercanos a Arce, fue arrestado junto a 20 uniformados por el intento de insurrección y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión. Y el mandatario reemplazó a los altos mandos militares. En mi condición de ministro, quiero decirles al pueblo boliviano que a estas alturas, después de haber tenido una reunión ya con el presidente, tenemos el control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas a través del mando militar. Ya todo está bajo control. Un final feliz tras horas de incertidumbre, pero que dejan ver la ruptura entre la rama ejecutiva y los militares. Tras ser detenido, Zúñiga dijo que se trató de un golpe auspiciado por el propio Arce, que supuestamente le había pedido el despliegue en las calles para levantar su popularidad. Una versión para la que no aportó pruebas y que llega luego de que el día anterior Arce lo hubiera destituido por criticar a Evo Morales. Sin embargo, el gobierno boliviano confirmó que tenía información de que se iba a perpetrar un golpe de Estado que se estaba planeando desde mayo. Con 39 golpes de Estado desde 1946, entre exitosos y fallidos, la comunidad internacional sigue de cerca la defensa de la democracia en Bolivia mientras Arce intenta recuperar el apoyo ciudadano desaparecido en medio de una crisis de desabastecimiento de combustible y alimentos, atizado por la escasez de divisas. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, continúa formando su gabinete. Esta semana presentó a 5 secretarios más, entre ellos 3 mujeres y 2 hombres, con lo que ya son 12 los titulares de las carteras que se conocen. La semana pasada anunció al ex canciller Marcelo Ebrard como secretario de Economía y a la actual canciller Alicia Bárcena como secretaria de Medio Ambiente. La oposición en cabeza de Xóchitl Gálvez ha criticado los nombramientos, al señalar que no hay realmente nuevas caras. Y en otro intenso debate en el que está implicada la mandataria electa es el de la polémica de reforma constitucional para modificar al Poder Judicial, que fue propuesta por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes ven esta reforma como necesaria para democratizar el sistema de justicia y quienes por el contrario aseguran que la verdadera intención es acotar al Poder Judicial y que deje de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Desde la Ciudad de México, el corresponsal de France 24, Mario Carbonell, nos explica. Para el aún presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los juzgadores de este país son corruptos y están coludidos con la delincuencia, por lo que es necesario, dice, reformar al Poder Judicial y para lo cual envió una iniciativa de reforma constitucional desde febrero pasado que plantea, entre otras cosas, que sean electos por vía del voto popular jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apoya esta iniciativa con el argumento de que así se democratizaría al Poder Judicial y se acabaría con la corrupción que impera en sus filas. Los críticos de esta iniciativa advierten que el riesgo es que llegarían a estos cargos personajes sin ninguna preparación para el desempeño de esta labor, sin carrera judicial, y además se correría también el riesgo de que los aspirantes a jueces, magistrados o ministros respondan, a final de cuentas, a los grupos de interés político o económico que los hayan apoyado en sus campañas para llegar a esos cargos. El presidente López Obrador advirtió que esta iniciativa es de urgente aprobación, tan urgente como en septiembre próximo, el último mes de su mandato. Este anuncio, esta advertencia ha generado nerviosismo en los mercados financieros, en la bolsa de valores, en el tipo de cambio, de tal suerte que ha sido necesario abrir aquí en la Cámara de Diputados una serie de foros de discusión, de debate para escuchar las distintas voces que tienen algo que decir en torno de los riesgos o los beneficios de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Estas rondas de debate continuarán durante todo el mes de julio y se espera que sean tomados en cuenta las opiniones
para esta discusión y aprobación eventualmente en el mes de septiembre, aunque la oposición y los críticos advierten que puede que el riesgo sea que sea pura simulación y que en realidad únicamente escuchen, pero no apliquen o no tomen en cuenta estas voces. Ya veremos el desenlace de estos foros cuando se presenten las conclusiones. Hablamos ahora de Centroamérica. Los climas extremos que se están viviendo como consecuencia del calentamiento global han afectado gravemente a los agricultores. En Guatemala, el principal exportador de cardamomo en el mundo, cerca de 350.000 familias están a la deriva con cultivos arrasados. Primero por las prolongadas sequías y ahora por las intensas lluvias. El corresponsal de France 24, Andrés Suárez Jaramillo, tiene la historia. Estas agricultoras de la etnia maya quechí sobreviven del campo, pero la sequía de este año arrasó con los cultivos de cardamomo, la denominada reina de las especias, con la que ganan 5 veces más que con el café. María Elena Xomulcu es una de las afectadas. Ahí vamos a ir a ver, porque el cardamomo ya se pudrió por el sol. Las lluvias que suelen llegar en mayo lo hicieron hasta junio y se estima que un 70% de la cosecha se haya perdido. Entonces, mira, ahorita esto ya no sirve, mira, ya no sirve, ya no tiene raíz, ¿verdad? Mira, ya se secaron las raíces, ya no hay nada. Entonces, mira, cuando vamos a limpiar, entonces ya no va a quedar nada el cardamomo, mira. Según expertos en la cadena de producción del cardamomo, el apoyo del gobierno es casi nulo, por lo que organismos internacionales se ven en la tarea de asesorar a las comunidades rurales. Este miembro de la ONG Heifer International les enseña, por ejemplo, sobre sistemas agroforestales. Las comunidades locales siembran el cardamomo sin sombra, porque creen de que va a producir más, pero ahora se están dando cuenta de que es importante que el cardamomo tenga sombra. Aunque la India es el principal productor de cardamomo en el mundo, su alto consumo interno deja a Guatemala como el primer exportador con hasta 50.000 toneladas anuales, un récord que podría desplomarse este año tras el deterioro de los cultivos. Al haber menos oferta, los precios también suben. Entonces, es algo que necesitamos informar a nuestros clientes para que ellos estén sabidos de que la oferta de cardamomo se está reduciendo y que, por lo tanto, los precios también van a sufrir un incremento. En el país centroamericano sobreviven del cardamomo 350.000 familias, el doble de las que cultivan café. Familias que piden inversión del gobierno en programas agroforestales para resistir los estragos de la crisis climática. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo James Martínez. Pueden enviarme sus comentarios a @soy Natalia Cabrera Parada y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica.